En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlos, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vemos algo impresionante con nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo solo vino a hacer el bien. Él solo hizo aquello que de alguna manera a alguien se acercaba a Dios por un lado y por otro lado tenía muchos beneficios de esas personas favorecidas por nuestro Señor, inclusive beneficios espirituales y hasta corporales, porque Él obró muchas curas. Pero mismo así, que Él solo hizo el bien, sería hasta una blasfemia pensar que nuestro Señor hubo algo malo. Eso, ni pensarlo. Y sin embargo, ¿qué es lo que decían de Él? ¿Qué es lo que la gente pensaba de Él? Dice, pues decían que se había vuelto loco. Se había vuelto loco, ¿por qué? Porque estaba haciendo el bien, porque atraía a todos hacia Dios y querían que todos se conviertan para llevar una vida santa, una vida según la voluntad de Dios. Y por eso decían que se habían vuelto locos. ¿Y quiénes? Los más cercanos. Dice aquí, al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Entonces, vemos cómo en la vida suceden cosas así. Por más que la persona procura hacer el bien, siempre van a haber personas que critican. Siempre van a haber personas que no están en el camino de Dios y que no solamente que van a hacer comentarios de hecho concreto, sino inclusive habría calumnia y difamación. Aquí es una calumnia grave que hacen con nuestro Señor, diciendo que está loco. Además, es una difamación, porque al decirlo, están quitando la fama de nuestro Señor y todo el bien que nuestro Señor podría hacer a muchas personas. Ese bien como que queda frenado, porque muchas personas al escuchar esto ya no lo van a escuchar con facilidad, sino con desconfianza. ¿Por qué? Porque escucha de otros que dicen que Él se volvió loco. Entonces, si es un loco, ¿para qué escucharlo? Entonces, es una difamación, una calumnia. ¿Y de dónde viene eso? Viene del corazón malvado del hombre. Cuando la persona se deja llevar por sus malas inclinaciones, se deja llevar por sus pecados, por sus vicios capitales, la persona ya queda como que enceguecida y no ven el bien que puede estar de frente de ellos. En nuestro Señor no solamente se veía algo bueno en Él, sino que Él era la bondad. No solo se veía en Él algo de bien que estaba haciendo, sino que Él era el bien. Lo tenían frente a Él y sin embargo lo calumniaban, lo difamaban. ¿Por qué? Porque esa gente no quería convertirse. Esa gente quería llevar una vida de pecado. Entonces, como llevan una vida de pecado, cuando aparece el justo, aparece el bueno, aparece el bien en persona, ellos no lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan? Porque prefieren llevar una vida según sus criterios, según su modo de vivir pecaminoso, y no quieren cambiar. Y eso pasaba con estas personas, que ellos no practicaban una virtud que es importantísima, que es la virtud de la admiración. A ellos les faltaba admirar. Ellos no admiraban las cualidades que había en nuestro Señor. Ellos no admiraban que Dios estaba obrando en nuestro Señor Jesucristo. Si es que ellos no percibían de que era Dios, al menos tendrían que percibir que la acción de Dios estaba con Él. Digamos que veían, no tenían una visión
con más horizonte, donde podrían percibir que él era el Mesías. No podrían percibir quizás de que él era un gran profeta, pero por lo menos ellos tendrían que ver y admirar el bien que nuestro Señor Jesucristo hacía. Por su fruto se conoce al árbol. No, nuestro Señor hacía todo el bien, pero ellos estaban obstinados y no querían aceptar ver el bien que había en nuestro Señor y el bien que Él hacía. No querían ver eso. Entonces, por tanto, ellos no admiraban. Entonces, tengamos cuidado. La virtud de la admiración, de ver las cualidades en nosotros, de ver si hay algo superior que Dios ha puesto en nosotros. Esas cosas nosotros tenemos que admirarlas y tenemos que agradarnos con eso y gustar de eso y respetarla también. Es lo que pasó, vemos en la primera lectura. En la primera lectura, el rey David, hemos visto toda esta semana historia del rey David antes de ser ungido rey, cuando ya fue ungido, después las batallas que él tuvo que enfrentar y por último aquí, el enemigo que más lo perseguía a él, aquí en esa primera etapa de su vida, era Saúl, que ya no era rey, porque el rey era David, si bien que públicamente el rey David no estaba todavía reconocido como rey, pero él ya había sido ungido. Y bueno, y él lo perseguía, Saúl quería matarlo, pero ¿cuál es la reacción de David? Él decía, no toquen al ungido del Señor, porque él sabía que Saúl había sido ungido y él admiraba a Saúl por el hecho de ser ungido por Dios, por ser ungido por el profeta y que Dios le da esa gracia para que sea rey, el primer rey. Y él, solo por eso, él lo admiraba, por más que Saúl lo perseguía, por más de que Saúl quería matarlo, acabar con él seguía admirando. Y él en varias ocasiones, inclusive, él pudo haberlo matado, se pudo haber vengado, pero él no lo hizo. Él nunca se vengó, nunca quiso matarlo a él. Lo contrario, en medio de la persecución que él mismo, Saúl, hacía contra él lo admiraba y él hasta decía palabras, por lo cual Saúl se daba cuenta de que David, no quería hacerle daño, él solo lo quería admirar, lo quería servir. Y bueno, tal es así que él admiraba tanto a él, que se portaba como enemigo de él, inclusive a su hijo Jonatán, lo admiraba tanto que él aquí, cuando mueren, él hace un poema. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. Dice, ¿por qué cayeron los valientes? Y comienza a hacer unos elogios, una alegoría, un poema para Saúl y su hijo Jonatán. Como una señal más, en esto se ve de admiración. Él admiraba el hecho que Dios había colocado ciertos dotes, ciertos dones en ese momento ya eran enemigos Saúl y Jonatán. Y eso hacía que él tenga ese respeto, ese amor por esa jerarquía, ese amor por los designios de Dios que había tenido con los otros. Eso fue llevado justamente a realizar por la admiración que él tiene. Y bueno, es lo contrario en el Evangelio. En el Evangelio, nuestro Señor hizo el bien y sin embargo lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no querían admirar. Hoy también estamos celebrando la memoria de San Francisco de Sales, que él fue un santo que inspiró también la vida de él a otros santos, entre ellos San Juan Bosco. San Juan Bosco lo admiraba muchísimo, tal es así que cuando él fundó su orden, él la fundó como patrono principal de su orden a San Francisco de Sales. Por eso
a los seguidores de San Juan Bosco le dicen salesianos por la orden que él fundó en honor a San Francisco de Sales. ¿Y qué es lo que San Juan Bosco admiraba en San Francisco de Sales? Era lo que San Francisco de Sales decía. Decía, yo prefiero equivocarme en la bondad, ser demasiado bondadoso, a equivocarme en la severidad, ser demasiado severo. ¿Por qué? Porque tanto tiene que haber en un santo, en la formación que se da a los otros, un lado de bondad y un lado de severidad. Y bueno, severidad para que se cumpla la voluntad de Dios, para que poder rechazar el pecado, y bondad para que las personas sientan ese amor de Dios y también puedan acercarse a Él sabiendo que Dios es la bondad por excelencia. Y bueno, tiene que haber esas dos. Y bueno, en San Francisco de Sales, él decía que prefería equivocarse en ser más bondadoso a ser más severo. Y eso fue uno de los puntos también que lo llevó a San Juan Bosco a tenerlo como patrono, a San Francisco de Sales, esa bondad. Por eso que todo el apostolado, la evangelización que hizo San Juan Bosco por medio de su obra, era basada en esa bondad, en esa paciencia, especialmente con los más jóvenes, con los más chicos. Y bueno, entonces vemos que esa admiración hay en los santos. Esa admiración es la que llevó a un santo a realizar también la obra en función de otro santo. Bueno, entonces vamos a pedir aquí en esta misa la gracia de admirar todo el bien que Dios puso en nosotros y también rechazar también todo mal y ser tan admirativo que estemos dispuestos también a realizar todas las obras que Dios nos pone en nuestras manos para dar gloria a Él, para que los otros también puedan admirar de algún modo ese bien que nosotros hacemos y ser así como nuestro Señor. Aunque hayan difamaciones, hayan calumnias contra nosotros, estemos siempre dispuestos a hacer el bien. Vamos a pedir eso por intermedio de María Santísima. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.